Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR haciendo el programa Reformulando, modo Quédate en casa. Y como ofrecimos el sábado anterior, seguimos la conversación con don Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur. Buenos días y muchísimas gracias, don Rogelio. Pilar, muy amable, gracias por la invitación. Gracias. Quedamos el sábado anterior de Bacalar, de seguir hablando de Bacalar, porque ese es un ejemplo muy, muy interesante para todos estos ecologistas que no lo son, porque yo respeto a la gente que de veras se preocupa por la tierra, ¿no? Y Holbox, hablando de islas, ¿no? Bueno, isla y laguna, Holbox se desarrolló turísticamente y fue un desastre, ¿no? Además de que nadie pagaba nada, se hicieron las cosas mal. Entonces el gobernador dijo, basta, se acabó, a poner orden, ¿no? Pero ya había empezado Bacalar. Y Bacalar no se ha resuelto. Yo creo que el Tren Maya va a favorecer muchísimo la zona de Bacalar, incluso para conservarla. Si se habla bien con la gente y los desarrolladores y los hoteleros que ya están ahí, la gente que ha vivido ahí desde siempre. Creo que ese sería un ejemplo virtuoso para otros lugares, porque Bacalar ya está tocado. Hay otros lugares, por ejemplo, Cobá. Yo conozco muy bien Cobá, conozco muy bien a la gente de Cobá, porque yo trabajaba en una comunidad que se llama San Juan, de la que le hablé el sábado anterior, que no podíamos sacar, son 14 kilómetros de la comunidad que está en mitad de la selva, con Cobá. Pero Cobá, la gente de ahí, como nosotros estábamos ahí, hablamos con la gente empezó a pensar. Y hay un restaurante que está frente a la laguna, de ahí la primera laguna que se llega por carretera de Cobá, que se llama Nicteja, el restaurante. Ellos supieron aprovechar el desarrollo turístico. Eso no quiere decir que se esté haciendo bien, creo que se puede hacer mucho mejor. Los guías de turistas se organizaron, tienen sus bicicletas, porque usted conoce Cobá, que es una belleza, pero sí es largo para caminar para mucha gente, ¿no? Entonces se organizaron, están bastante bien organizados. Y otra cosa que va a hacer que el Tren Maya dignifique a las poblaciones indígenas y a la cultura maya, que es que nosotros nos revaloricemos, porque la verdad, don Rogelio, usted ha tenido también oportunidad de viajar y la cultura se paga cara, porque vale, punto, porque vale. Entonces, el Tren Maya, como lo están manejando ustedes con estas 4 patas de la mesa, creo que realmente puede detonar una sincronía e ir acabando con la marginación que aplicó el abuso de poder durante 70 años. Así es. Sí, y regresando un poco al tema de Bacalar. Bacalar ya tiene varios fenómenos causados por los estragos de la falta de planeación. Empezar ya se está perdiendo el color de la laguna, queda preciosa. Yo lo conocí de niño, era una maravilla. Yo creo que lo que ha venido sucediendo, no solo en Bacalar, sino a lo largo de todo el territorio de la costa de Quintana Roo, es un proceso inercial de crecimiento sin sentido, sin una inercia solamente, con una absoluta falta de planeación. Lo único que se emplean son los enclaves turísticos, donde se desalojó a la gente, donde yo he hablado con algunos importantes promotores turísticos de inversiones también muy importantes. Les sé yo, y me dicen, no, es que nosotros hacemos nuestro papel generando empleo. Yo tengo tantos miles de trabajadores. Sí, pero ¿dónde viven tus trabajadores? O sea, ¿quién está velando por eso? Entonces dice, no, pues es bronca del Estado. Bueno, pero es una bronca del Estado y tuya también. Porque la salud mental, la salud de la armonía social de tu gente debe preocuparte. Entonces, todo este proceso que ha tenido toda esta región, que es muy valiosa, se ha dejado en manos de especuladores, en manos de la corrupción y en manos del desorden. Entonces, todo esto ha dañado a mucho, son muchos daños colaterales. Y lo que hay que poner ahorita es una especie de freno,
de una forma irruptiva. El Tren Maya sí es irruptivo. Y en ese sentido, nosotros vamos a llegar a ser irruptivo en ciertas zonas, pero con un propósito asociado con los locales de empezar el ordenamiento territorial. Y el ordenamiento territorial se inicia en la revalorización de la tierra para los locales y después meter una escala económica para poder generar las obras de infraestructura necesarias, que son plantas de tratamiento, plantas de residuos sólidos, plantas generadoras de energía limpias, toda una serie de containers que requieren dinero para generarse, pero el lugar tiene un gran potencial de generar esas economías, esos distintos eslabones por todos lados, no solamente en la materia turística, porque también ha sido un grave error de la región pensar nada más en el turismo, cuando tenemos que pensar que esa gente come y tenemos productores que pudiesen estar produciendo comida orgánica relativamente cerca, meterles programas de acceso, meter una serie de cuestiones complementarias, porque también es muy malo que una ciudad sea monotemática. Una de las cosas que lo que vamos a hacer y va a ayudar mucho el tren es, por ejemplo, ya hacer una zona industrial en Cancún, que ya se requiere. O sea, Cancún tiene que tener nuevos giros que alimenten a la sociedad en alternativas, ahora sí, hasta existenciales. No puede ser todo en torno a turismo. Así ¿No? Aquí es. debe haber el primer punto, yo creo que puede ser muy exitoso, y lo aprendí hace ya años a Fonatur, cuando yo era contratista de Fonatur, de hacer un centro financiero que compitiera con Miami y con Panamá. ¿Para qué? Para que tengamos un vertiente de crecimiento en un lugar muy bien ubicado geográficamente. Bueno, y regresando al tema de Bacalar, lo que necesitamos precisamente es decir, bueno, Bacalar tiene una clara vocación turística, pero también de servicios y agroalimentaria. No por cualquier cosa ahí están los menonitas. Obviamente los menonitas se van, como siempre, por la libre. No sé por qué les dan tanta holgura, pero están contaminando su suelo, están haciendo cosas y media. Bueno, a los mismos menonitas hay que exhortarlos a cambiar sus tecnologías. Pero tiene que haber gobierno de por medio, tiene que haber comunidad de por medio. ¿Para qué? Para que sea organizado todo esto y sea por las buenas para todo el mundo. Porque el resultado final siempre será en beneficio de todos, incluyendo el medio ambiente. Entonces, aquí lo que hay que hacer en Bacalar es ordenar el territorio, ver las posibilidades económicas de generar las obras que no se hicieron en su oportunidad, como son todas estas plantas de tratamiento, cómo reorganizar el espacio con lo que queda y cómo darle a lo que queda, a esta conjunción, impulso económico para poder solventar todas estas obras y sobre todo dar resultados en términos de espacio público, en términos de espacio habitacional y todo, muy digno y muy equilibrado. No tiene caso hacer tantos desarrollos, sobrecargar los desarrollos, eso ténganlo por seguro. Yo veo lo que sucede, por ejemplo, Playa del Carmen, que es una pérdida de oportunidad terrible. Tulum. Tulum, ¿quién les ha dicho que las banquetas tienen que ser de 1,20 y sin árboles? Y así está creciendo todo. Y ese crecimiento es inercial que nadie planeó, simplemente dividen 100% como una práctica vieja de la reforma agraria que hacía los pueblos rurales, y banquetas de 1,20 y cero árboles. Y no hablemos ni de parques, ni de jardines, ni de ningún equipamiento, ¿no? Entonces, todo eso tiene que cambiar. Y la gente es renuente a cambiar, ¿eh? Les es difícil entender la necesidad de estos cambios. Pero hay que poder ser irruptivos, hay que poner ejemplos fuertes y entrar con capacidad económica. Si no, no paramos esas inercias. Esas inercias están puestas por todos lados. A mí me dice mucha gente, es que van a llegar a Calakmul, pero si en Calakmul ya llega mucha gente. Escoger está creciendo a una tasa altísima y nadie hace nada por organizar. Y nadie dice que nadie repela de las 1,500 hectáreas que se pierden anualmente en Calakmul. Ahorita, sin tren, sin nada. ¿Qué queremos llevar? Precisamente ordenar el territorio y en consecuencia de ese ordenamiento buscar los equilibrios de por qué se pierde la selva y por qué se pierde todo esto. Por una razón fundamental, dos razones fundamentales: la marginación y la corrupción. La selva no se acaba solita. A la selva la acaba ¿quién? El campesino que invade por necesidad, que tala porque se asoció con un malandro ahí que anda vendiendo las maderas finas y quieren sacarlas a como del lugar, y la ausencia de Estado o un Estado propiciador de la corrupción, porque muchas de esas maderas salen con permisos, apócrifos, pero con permisos. Así es. Entonces todo eso es lo que donde uno tiene que ser irruptivo. ¿Para qué? Para parar ese tipo de devastación. ¿Y qué hay que hacer? Atender a las comunidades primero. Si la comunidad no tiene alternativa,
pues se va a meter con los malosos, como pasó con el huachicol. El huachicol lo más difícil siempre fue quitarle al delito de la venta de robo de los combustibles la base social que tenía. Por eso esos grandes accidentes que hubo, por la base social que apoyaba a esta gente. Está pasando lo mismo en Calakmul y en muchos lugares. Los que hacen los delitos tienen base social. ¿Por qué? Porque esta gente nadie la atiende. O sea, esa base social no tiene otra alternativa más que apoyar a los que dan un poco de lana por robarse, por talar, sacar los árboles finos y todo ese tipo de cosas. Entonces, el problema es inminente. El problema ambiental en México hay que entenderlo como un problema social. No es de índole solamente biológica, ecológica, es social. Es un problema de que hoy día destruye el campo. Es un individuo que está en la marginación y no tiene alternativa otra más que invadir, talar, prácticas indebidas agrícolas. O sea, ¿por qué? Porque está en la marginación. Hay que atacar esa marginación para que esos individuos sean, ahora sí, armónicos en su entorno y puedan inclusive ser parte fundamental del cuidado de la selva. Hoy son los enemigos de la selva porque ese rol que les puso, el abandono los ha puesto así. Hay que ser los aliados de la selva. ¿Cómo? Pues pagándoles de que conserven la selva. Son servicios ambientales. Toma, aquí tienes que Sembrando Vida es un programa del Estado mexicano. Todo lo que destruiste aquí, llénalo de maderas. Aquí está tu dinero, ten eso. Entonces, empiezas a generar una reversión del proceso de deterioro y con una cosa que es fundamental, con base social. Yo creo que no puede haber reversión del deterioro si no hay una base social convencida que es el camino y con capacidad económica para poderlo hacer. Si no hay capacidad económica, ¿cómo nos garantizamos que esta gente apoye esos programas? Entonces, esa es la parte fundamental del proyecto. Y estoy de acuerdo. El proyecto que yo hice para San Juan lo pidió a la Secretaría de Turismo a nivel nacional hace 25 años. Yo tengo el proyecto. Y lo primero que hice para poder entrar con respeto, y me refiero a sus tradiciones y costumbres de gobierno y de discusión, lo primero que fui a preguntar es, ¿qué tienen? No tenemos nada, somos pobres. ¿Así? Son pobres. Oigan, ¿esa palma cómo se llama? Se llama palma de chit. ¿Ustedes saben que esa palma está en peligro de extinción? ¿Saben cuánto cuesta en el mercado afuera? ¿Saben a cómo lo vende el señor que viene aquí, tala y se larga y no les dice nada? Y así, todo lo demás. Así fuimos empezando para hacer el proyecto. Eso hace 25 años y no le interesó absolutamente a nadie. Y uno de los argumentos fundamentales era la migración que perturba la armonía del espíritu de las personas y de la cultura. No es fácil migrar por necesidad. Yo soy hija de migrantes por una guerra civil y es muy terrible. Y eso nos tiene que llenar de vida, nos tiene que llegar de propósito, ¿no? Entonces, lo que ustedes están haciendo es incluir a la gente y eso va a ser muy positivo. Y yo le voy a sugerir algo para el análisis completo. Tenemos los cruceros, que también es un problemón. Nosotros no sabemos valorar nuestro territorio geográfico, somos estratégicos. El sureste de México es estratégico para la economía del resto de América Latina. ¿A qué hora lo van a entender estos mezquinos? ¿A qué hora? Pero el chiste de todo esto es que hay un sentido de apropiación de ese gran potencial por parte de la comunidad. Es donde se requiere una comunidad informada, se requiere que la comunidad esté informada, que esté organizada y que simplemente empiece a actuar en consecuencia de ciertos valores, ¿no? De solidaridad, de cosas más, de apego a principios éticos, a hacer bien las cosas sin necesidad de transar, ni mucho menos. Entonces, cuando se ve que los resultados, yo veo que, yo me acuerdo desde que era territorio Quintana Roo, conocí al último gobernador de Quintana Roo, y siempre había un dejo de zona de conquista y zona ahora sí, de
agandalle, llamémoslo, pues, así que en Sí, lenguaje sí, claro y llano. Y sí, llegaron a agandallarse la tierra y llegaron a hacer una cosa preciosa y cada quien en su, de una forma egoísta, sin importar lo que tiene al lado, sin consecuencias. Y se han hecho cosas muy bonitas, pero hay graves errores, gravísimos errores, irremediables muchos, o que van a costar mucho trabajo remediar, y que han sido resultado de una filosofía mal aplicada en el desarrollo y con bases, como decíamos en el programa pasado, en el racismo, en el clasismo, en la corrupción, que no han resultado más que en la infelicidad, porque en Quintana Roo tiene altísimos niveles, sobre todo Cancún, de suicidios, de divorcios, de manifestaciones claras de rompimiento de tejido social, de criminalidad muy exacerbada. Entonces, donde uno dice, bueno, estos paraísos no lo son en lo cotidiano para mucha gente que tiene malas condiciones de vida, desarraigos, mucha exclusión, en fin. Pero qué bueno que dices, Pilar, por otro lado, que se entienda claramente que la gente que está en este territorio marginada, lo menos que es pobre, porque hay mucha riqueza. sí. Lo que pasa es que está marginada, vive en la marginación, no entiende que ese potencial, cómo lo puede ser suyo, cómo puede ser que este potencial, sin deterioro de su ambiente, su medio ecológico, pueda servirle a su favor. Y es ahí donde la cultura es fundamental, donde la educación es fundamental, donde todo este tipo de valores que son los que deben venir acompañando los grandes proyectos. Yo creo que nosotros estamos también tratando de tenemos alianzas importantes con la UNESCO, con el Instituto Nacional de Antropología, Secretaría de Cultura, porque finalmente, como dijiste en un principio, yo con tu introducción del programa pasado, la cultura es un factor determinante. Y si algo va a salvar a México y si algo va a salvar al sureste, es su cultura. Y si la cultura la entendemos bien, no de una óptica mercantilista turistera, sino de una óptica... Hace rato dijiste una cosa bien importante. Una cosa es vender Mexican Curios y otra cosa es vender cultura. Y es ahí donde tenemos una gran falla. Es vergonzoso llegar a Chichén Itzá a ver las porquerías que le venden a la gente, la pésima. ¿Por qué? Porque no hay quien tenga el menor recato de decir, oye, ¿qué es lo que vale la pena? Yo me acuerdo, yo siempre tengo a lo largo, yo fui hace muchos años delegado federal de turismo en Tabasco, hace 43 años. Y yo me acuerdo que siempre los operadores se quejaban que el gasto turístico en México era bajo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque la artesanía era de muy mala calidad. Y aparte de malos diseños, mala calidad de su elaboración. Pero cuando tú ves la esencia de la artesanía mexicana, el gran valor, que eso fue la gran contribución que hizo Francisco Toledo en Oaxaca, de que puso en valor, posicionó a un altísimo nivel la artesanía. Necesitamos que ese mismo ejemplo se cunda en todas partes de México, pero en la práctica, en lo cotidiano. No podemos seguir desvalorizando nosotros. ¿Por qué? Por una visión barata, una visión demasiado mercantilista, explotadora de la mano de obra implícita. O sea, esos problemas también que hubo de gobierno, también muy demagógicos, ¿no? No era repartir dinero sin ton y son, simplemente porque al repartir mucho yo me quedaba con parte, en fin. Todo ese tipo de cosas que no hemos podido generar, pero que perdura la base de esa gran cultura que le podemos sacar todavía más brillo y más provecho para todos. Entonces, qué bueno que me das esos antecedentes de la zona de Cobatos. Es que esa es la esencia del proyecto nuevo. Si esa gente se incorpora al desarrollo de una forma digna, eficiente, divertida, colectiva, en fin, y tú das muy buen ejemplo con Cobá. Cobá es una comunidad, hasta caen bien esos cuates, o los que se organizan con sus bicicletas, las cooperativas que tienen. Se organizaron. Se organizaron y bien, y son gente, muchos nada más hablan maya de ellos, y hacen un esfuerzo, pero esa gente, si ese entusiasmo lo cultivas y lo conviertes en estadios superiores de desarrollo, facilitando los recursos e incorporando cosas, tiene México un potencial, porque de esa gente hay mucha y muy buena gente. Lo único que ha pasado en las últimas décadas es que el mexicano, la cultura del poder siempre ha tenido interlocución con la gente. Las interfaces humanas que hemos tenido ahí son los caciques, los que se les hace fácil seguir explotando. Ve el caso de los Chiapas, pues es un muy buen ejemplo, ¿no? Uy, San Juan Chamula, puro cacique sí. por medio, con el priismo, con todo ese tipo, eso ya debe acabarse. Entonces, sí hay que tener una nueva interlocución social entre todos, donde es fundamental remontar los prejuicios racistas y clasistas, en ambos sentidos inclusive.
hace poco hicimos un programa ahí con Diego Luna en Tulum. Y hablamos precisamente, yo me refería, se hablaba del racismo, pero en los dos sentidos. De repente, el indígena que tiene conciencia, pero también tiene un gran revanchismo, porque tiene también razón, ¿no? O sea, oye, me estuvieron jodiendo, ya me eduqué y ahora vengo de retache. Ok, nada más que esto hay que decir eso, está bien, es razonable, pero no debe ser el camino. Entonces, porque debe haber, en serio, una visión nueva de colaboración y de simplemente de hacer las cosas en bien de todos. Pero eso es muy difícil, suena fácil, pero es lo más difícil. Entonces, el proceso implica un proceso de trabajo, un proceso de integración, un proceso de que nadie regala nada, nadie debe regalar nada, todo el mundo tiene que pagar su parte y hacerla bien y estimular una nueva filosofía de actuar colectivo, pero va a costar tiempo, va a costar trabajo, pero pues en eso estamos, no hay otro. Don Rogelio, se nos acabó el tiempo, pero yo le voy a pedir que dentro de un mes nos vuelva a dar un poco de espacio, porque me gustaría también hablar sobre la dignidad del trabajo. Todos los trabajos son dignos, quien lo hace indigno es quien lo hace mal. Y ese es también un principio para ir terminando con el clasismo y el racismo y la discriminación y la marginación. Todos somos dignos si hacemos bien nuestro trabajo. Y todo es importante. Y entonces ya no vas a ver al campesino ahí, ¿no? Y es que es aberrante, ¿va? O sea, que no tengan el espíritu de conocer al otro. Eso nos ha faltado mucho a los mexicanos. Y bueno, como usted dice, es trabajo de todos los días y lo vamos a hacer. Don Rogelio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y le volvemos a llamar porque se pone buena la conversación. Gracias, Pilar, estamos a tus órdenes cuando guste. Que les vaya bien. Hasta luego. Ha sido don Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, y además está en el Tren Maya. Hasta la próxima.